Bueno, bienvenidos. Perdón por empezar un poquito tarde. Hemos tenido un pequeño problema. Bueno, nosotros no, concretamente Patricia Villarroel, que iba a moderar esta mesa, ha tenido un pequeño accidente y no ha podido venir finalmente. Por eso hemos tenido que empezar un poquito más tarde. De todas formas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por confiar en este tema de la juventud, que al final tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el talento y tiene que ver con el progreso. Muchas veces en este tipo de debates, en este tipo de jornadas, siempre olvidamos que al final el futuro depende de gente como la que estamos aquí y depende de la juventud y depende de los jóvenes. Creíamos que en estas jornadas sobre Latinoamérica, en algo que se llama Latinoamérica Global, no podía faltar la opinión o el punto de vista de los jóvenes, no podía faltar el análisis de la juventud, no solo de la juventud de parte de los jóvenes, sino también de la juventud como concepto y de la juventud como término dentro de Latinoamérica. No podemos olvidar que al final la región latinoamericana es una de las más jóvenes, por no decir la más joven del mundo. Los jóvenes tienen mucho que decir en Latinoamérica y seguramente serán los que pongan los cimientos o las siguientes piedras, por decirlo así, de una sociedad que está en constante cambio. Para hablar precisamente de juventud, para hablar de muchos temas que vamos a ir presentando a lo largo de esta hora que tenemos por delante, tenemos con nosotros a Alejandra Espinoza. Ella es activista de varios movimientos juveniles en Latinoamérica y tiene una gran experiencia como activista. Rubén, bueno, sigo por orden, Alejo Ramírez, es secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud, y Rubén Urosa, director general del INJUVE. Voy a dejar que hablen un poquito y hagan una pequeña introducción sobre el tema de la juventud, que aborda muchas cosas y muchos puntos de vista diferentes, pero creo que aquí los vamos a tener reflejados, al menos en gran parte. Alejandra. Bueno, buenos días. Efectivamente, yo participo en varios movimientos sociales y políticos en Latinoamérica. Yo soy originaria de Nicaragua y bueno, tengo 29 años y esto no ha sido una forma de vida, eso es muy importante aclararlo. No es que me dedico a esto tiempo completo, yo tengo mi trabajo, hago mis estudios por otro lado, que tienen que ver mucho con la parte social. Sin embargo, desde muy joven he estado involucrada, ¿no? Yo vengo de padres revolucionarios que derrocaron una dictadura que Somoza en el 79. Y bueno, mis padres fueron los que construyeron esa revolución sandinista en Nicaragua, ambos. Sin embargo, y bueno, esta historia, ¿verdad? Esta historia de ser hija de revolucionarios, de que se hablen de políticas y temas en la casa, me ha permitido a mí tener una visión crítica y una crítica constructiva, como me lo enseñaron ellos mismos. No solamente es criticar, sino que hay que hacer cosas, ¿no? Y bueno, eso es un poco de la introducción. He estado involucrada en movimientos políticos juveniles en Nicaragua, estoy también involucrada en movimientos de mujeres en Centroamérica. Tenemos varias ejes de acción, digamos, que para mí son causas que para mí son importantes, y quería hablar un poco de cómo vivimos los jóvenes en Latinoamérica. Y una cosa que creo que para mí es muy importante es recalcar que nosotros vivimos en democracias incipientes, o sea, en democracias muy jóvenes. Y además de vivir en democracias muy jóvenes, en varios países esa democracia está amenazada. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, donde ya se puede, digamos, la Real Academia Española ya podría decir que el significado de dictadura se está instaurando en el país, cuando un presidente o alguien del poder viola las leyes y las instituciones para poder instaurarse, es un significado de dictadura. Por otro lado, creo que vivimos en espacios de construcción alternativa. Los jóvenes en Latinoamérica no somos apáticos, o sea, creo que es parte de esta herencia política y esta herencia que nos han dejado nuestros padres. Ellos derrocaron dictaduras, hicieron un gran esfuerzo, pero
todavía existen viejos, digamos, fantasmas de esa dictadura que se están manifestando en mi generación. Y creo que eso va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Eso va a ir mejorando con el tiempo. Somos unos jóvenes que queremos romper con estos esquemas y paradigmas tradicionales de pensamiento, ¿no? O sea, nosotros ya no seguimos a un caudillo. Nosotros no nos interesa la burocracia, nosotros somos de liderazgos más horizontales, nosotros nos escuchamos entre nosotros mismos y eso es evidente porque como cuando usamos redes sociales, nosotros no estamos esperando que nos den información, nosotros estamos planteando nuestras ideas, nuestras propuestas ahí. Creemos en una transformación ética individual. Para mí, yo creo que eso es muy importante, que lo compartíamos con varios movimientos en Latinoamérica, donde hay varios países como Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, México, donde creemos fielmente que no podemos cambiar una sociedad si no nos cambiamos a nosotros mismos. Y esos fantasmas, digamos, del caudillismo, de la dictadura, nosotros no los dejamos. Y eso viene con romper lazos de una manera... como decíamos en un espacio, con cariño y con amor con nuestros padres. Nosotros ya no estamos esperando que nuestros padres nos digan o decidan por nosotros qué es lo que vamos a estudiar, cómo lo vamos a hacer, y pasamos por procesos de reflexión que en algún momento caemos en sistemas como los ninis, ¿no? Pero que definitivamente esos momentos de reflexión para nosotros son importantes, son parar, pensar y luego actuar. No podemos seguir actuando bajo los paradigmas tradicionales. Otra cosa importante que nos caracteriza es que nosotros no somos movimientos a los que nos guste la violencia. Y yo creo que es que nuestros padres vivieron tanta violencia, en el caso de Centroamérica es tremendo, y nosotros tenemos como filosofía generalizada, ¿verdad? No puedo hablar por todo el mundo, pero digamos la mayor parte tenemos la filosofía de la resistencia no violenta y de los posicionamientos bajo la no violencia en el marco del respeto y la democracia. Una cosa muy importante es que respetamos el planteamiento. Nosotros somos una generación que, a pesar de estar tan polarizado, porque Latinoamérica es bien polarizado políticamente, se respeta, nuestra generación respeta los planteamientos. Y nosotros, yo por ejemplo, no estoy 100% de acuerdo con las cosas que hace mi gobierno actual, sin embargo, yo conozco a los hijos del presidente y podemos entablar conversaciones en cosas que nos unen, y eso es importante. Sin embargo, hay otras características que tienen que ver con cómo vivimos los jóvenes en Latinoamérica, y es que no existe un proceso de relevo generacional real. Y creo que eso tiene que ver con que los anteriores todavía siguen creyendo en seguir a este líder, en tener ese caudillo, y son generaciones que yo, como yo le decía una vez a un político, entiendo, los Beatles, por ejemplo, influyeron muchísimo en que ellos se organizaban en masas y seguían a un concepto, a un grupo, a una gente. Nosotros no nos organizamos en masa para seguir a alguien, nosotros nos organizamos en masa para transformar nosotros la sociedad. Y no necesitamos que organizaciones ni gobiernos nos digan cómo es que debemos de actuar. Nosotros actuamos como creemos en nuestro espacio, en nuestro entorno, que es conveniente. Y eso es importante porque cada uno tiene su propio expertise que lo comparte en su entorno, ¿no? Una cosa importante que nosotros tenemos que tener claro es el aprovechamiento, y es una cosa que nosotros le exigimos a los gobiernos en Latinoamérica, que se debe mejorar la educación, y no solamente el acceso a la educación, sino la educación de calidad. ¿Para qué? Para aprovechar el bono demográfico. Nosotros somos como bien decía Fernando, somos una juventud bastante joven, somos una sociedad bastante joven, donde la mayor parte de las personas estamos en el periodo, digamos, de generar riquezas. Sin embargo, gente de mi edad no tiene las mismas posibilidades de ir a una universidad, de adquirir
no pasan ni siquiera los exámenes de la universidad porque no tienen suficientes bases y conocimientos desde la escuela, que son escuelas que ya no estamos hablando de infraestructura, no estamos hablando de acceso, sino de calidad. Lo que se enseña tan mal y las políticas de educación son tan malas que se están generando movimientos y acciones en ese sentido. Por ejemplo, Chile, el movimiento estudiantil chileno es un gran ejemplo de esto. Una cosa también que nos preocupa a nosotros como jóvenes es la desigualdad y el acceso a las oportunidades. Y no solo oportunidades para estudiar o para trabajar, sino para expresarse. Y aquí yo quiero hacer un recuento de lo que ha pasado en los últimos 4 años en Latinoamérica en términos de libertad de expresión. Hay estudiantes muertos en México, que creo que nosotros aquí todos lo debemos de saber. Sin embargo, hay una sociedad organizada en México de Yo Soy 132, que también son personas que quieren dar respuesta, porque el sistema mexicano no está dando respuesta en ese sentido. Otro ejemplo es la censura que viven los salvadoreños por parte de las maras y por parte del gobierno. Y hay otro espacio que se llama Sin Censura, donde es un espacio alternativo para poder expresarse. Un caso también en Nicaragua, de que yo he sido parte de Ocupains. Ocupains fue el Instituto de Seguridad Social en Nicaragua, y hubo una represión por apoyar a personas mayores de edad que estaban haciendo su protesta por una pensión reducida. Y ahí hubieron 45 personas que fueron detenidas ilegalmente y más de 70 a los que nos golpearon y nos tiraron nos llevaron al cementerio. Yo, por ejemplo, terminé en un cementerio a las 5 de la mañana cuando paramilitares del gobierno, afiliados al gobierno, nos golpearon, nos robaron y esto quedó, digamos, en la impunidad. Y eso es algo que nos están censurando y además que no nos están dando respuesta. Por otro lado, hay unas formas más creativas. Por ejemplo, Nicaragua 2.0 es un movimiento político en el que hacemos propuestas, no hacemos críticas, sino que hacemos propuestas al gobierno en términos de educación, en términos de trabajo, etcétera. Sin embargo, no son escuchadas y además somos violentados. Un buen ejemplo también de asociación es Un Mundo Sin Mordaza en Venezuela, liderado por Rodrigo Diamanti, que es Global Shapers también. Y Rodrigo está liderando este movimiento. Sin embargo, ha estado preso. Hace 2 días estuvo secuestrado por 23 horas por seguir hablando y denunciando lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, ahí el mundo y a través de Global Shapers logramos hacer que su voz se fuera escuchada e hicimos una campaña que se llama SOS Venezuela. Eso es un buen ejemplo de cómo no estamos organizados. En Argentina, Democracia OS, con el partido de la Red también, son nuevas formas de participación ciudadana. Y bueno, puedo enumerar un sinnúmero de acciones y cosas que estamos haciendo y que no lo estamos haciendo aislada. Nosotros sabemos lo que está pasando en El Salvador, sabemos lo que pasa en Paraguay. También en términos de relevo generacional son casos excepcionales donde gente menor de 30 años está tomando puestos de liderazgo en instituciones gubernamentales, partidos políticos o en empresas. Y un buen ejemplo que yo quiero dar es Soledad Núñez, que es ministra ahora de Vivienda en Paraguay. Es una joven que estuvo en Techo para mi País, y bueno, Techo para mi País es un ejemplo real de que los jóvenes estamos organizados y que no nos interesa seguir las normas, sino que nos interesa poner nuevas normas del juego. No somos receptores de información, creo que eso es súper importante dejar de esta generación, pero sí queremos la experiencia de la generación anterior, digamos, de la generación que está gobernando, que nos transmitan sus conocimientos actuales, pero que nos permitan actuar como nosotros deseamos. Pues muchas gracias, Alejandra. Los jóvenes como motor de cambio al final, ¿no? Como motor de cambio, pero también organizados, como decíamos, y además en un contexto como el de Latinoamérica,
en cambio, inestable en muchas ocasiones, con esa falsa democracia en algunos momentos, ¿no?, de las que hablabas. Turno ahora para Alejo Ramírez. Alejo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Saludar a algunos queridos amigos, particularmente de las embajadas de Bolivia, de Brasil. Saludar también a Fernando de la Unión de Ciudades Capitales, a Martín de la CEGIB y a todos los amigos y amigas que nos acompañan a la mañana, y agradecer, por supuesto, a Casa de América por la invitación. Primera advertencia o disclaimer, digamos, no represento a los jóvenes. Tengo 41 años, no me alcanza. Alejandra es la única, me parece, en esta mesa que llega a representar hasta los 29 años. No, yo tengo 26, ¿eh? Ven, son dos, perfecto. Me parece que con Rubén no representamos a los jóvenes, sí, al menos desde la OIJ intentamos representar sus intereses, ¿no? Es algo que siempre es una aclaración que siempre hacemos, y creo que tiene que ver también con el rol que cada uno juega y el rol que la OIJ, la Organización Iberoamericana de Juventud, que yo soy el secretario general, el rol que jugamos un poco en la región. No voy a hacer una presentación en torno a lo que los jóvenes sentimos o les pasa, porque no soy joven y además porque me parece que es una experiencia tan individual y tan particular que es complejo a veces hablar en primera persona, porque las miradas y las perspectivas son muy distintas. Me voy a centrar tal vez en algunas investigaciones, algunos estudios que desde la OIJ hemos hecho para tratar de tener una perspectiva más general de lo que le pasa a los 158 millones de personas de entre 15 y 29 años que viven en Iberoamérica, más o menos unas 147 viven en Latinoamérica, hacer un paneo en ese sentido. Voy a ir de adelante hacia atrás. Voy a empezar por el último estudio que acabamos de hacer, que acabamos de presentar en Santiago de Chile hace 2 semanas, que es la hoja mural de datos estadísticos, donde les decía, hay 158 millones de jóvenes en Iberoamérica, 79.550.000 mujeres, 78.864.000 hombres, el 72% vive en la ciudad, el 28% vive en el ámbito rural. Los indicadores estadísticos de la juventud en los últimos 15 años han mejorado notablemente. La pobreza ha bajado del 41% al 30%, el desempleo ha bajado del 15 al 10%, el analfabetismo funcional, son aquellas personas que estudiaron menos de 4 años y medio, ha bajado del 13 al 9%. O sea, hay indicadores, si uno hace las estadísticas pura y dura, los promedios, en donde uno demuestra claramente que a la región le ha ido mucho mejor en los últimos 15 años. Motivos, causas diversas, cada uno puede agarrarse a las que más les guste, el viento de cola dirán algunos, el aumento de las materias primas dirán otros, las mejores políticas públicas, las políticas sociales, el aumento de la inversión, cada uno se abrazará más al salvavidas que mejor le guste, digamos, pero sin lugar a dudas a la región le ha ido mejor en los últimos 15 años, eso nadie puede ponerlo en duda. Sin embargo, una región como la nuestra, tan desigual, su principal característica, tan joven, como bien decía nuestro moderador, la más joven en promedio del mundo, pero al mismo tiempo tan desigual, hace que los promedios en general tiendan a esconder más de lo que muestran, o, para decirlo con más fidelidad, escondan bastante, digamos. La hoja mural está disponible en la web de la OIJ, todos los estudios están disponibles en la web de la OIJ. Creo que es un buen resumen del estado de situación de cada uno de los países entre 15 y 29 años. Está dividida en 3 grupos etarios, 15, 19, 20, 24, 25, 29. Es el estudio que acabamos de presentar. En el 2014 presentamos el tercer informe iberoamericano de juventud, donde analizamos la inversión en juventud. ¿Cuánto se invierte en juventud? Y encontramos de vuelta claroscuros. Efectivamente, y ahora refuerzo el salvavidas que a mí más me gusta destacar de por qué a la región le va mejor, el presupuesto social, la inversión social en la región ha aumentado notablemente, alcanzando casi el 23% del PBI, la inversión que se gasta en políticas sociales, digamos. Sin embargo, a los jóvenes solo se les destina el 10% de ese 23%. Entonces los jóvenes representan más o menos entre el 25 y el 26% de la población y solo reciben el 10% de la inversión social, lo que habla claramente de que hay una desigualdad no solamente en el desarrollo, sino también una desigualdad en la inversión social. El tercer informe americano de juventud que hicimos junto con CEPAL y con otras instituciones también está en nuestra web disponible. En el año 2013
hicimos la primera encuesta iberoamericana de juventudes, estamos en este año haciendo la segunda, tuvimos el honor además de presentarlo con la siempre anfitrionía espectacular de Tomás aquí en la Casa de América. En el año 2013 estuvo el presidente Elvide, estuvo el príncipe en ese tiempo y muchas autoridades. Y allí hicimos por primera vez un estudio, una encuesta que no le preguntaba a los jóvenes aquello que no tenían. En general los estudios sobre juventud tienden a preguntar más sobre lo que los jóvenes no tienen que lo que tienen. La mayoría son sobre el empleo que no tienen, sobre la educación que no tienen, sobre la paz que no tienen, sobre la familia que no tienen. Por primera vez se hizo una encuesta en la región con muestras representativas en cada uno de los 20 países de la región. No se incluyó Cuba en esta encuesta, en la segunda sí vamos a incluir a Cuba. Con muestras representativas, más de 22.000 entrevistas, con el mismo cuestionario, con la misma metodología y hecho al mismo tiempo, ¿sí? Y descubrimos cosas que nos sorprendieron mucho. Por ejemplo, los jóvenes son optimistas, ¿sí? 2 de cada 3 jóvenes en la región creen que van a estar mejor dentro de 5 años. Descubrimos además que los jóvenes, su principal preocupación no es el empleo, no es la economía, es la violencia y la inseguridad. Descubrimos además que los jóvenes ponen el pecho hacia la integración, creen mucho en la integración regional, en la eliminación de fronteras, en una moneda única, en la solidaridad con los países más pequeños, que son muy críticos de la educación cuando hablan de la educación en general, que son muy elogiosos de su propia experiencia educativa, que son muy críticos de los docentes, pero extremadamente críticos de los directivos de los colegios. Por lo tanto, descubrimos a la hora de preguntar a los jóvenes, no tanto si tienen trabajo o no tienen trabajo, si son ninis o no son ninis, de preguntarle qué piensan y qué sienten, descubrimos un mundo bastante novedoso que ojalá podamos seguir profundizando en el año 2015, en este año cuando hagamos la segunda encuesta. En el 2012, que fue que presentamos en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, hicimos un estudio sobre buenas políticas públicas en materia de juventud, buenas prácticas en políticas públicas de juventud. Y descubrimos, para sorpresa, que hay muy buenos programas y muy buenas políticas en materia de juventud. Destacar ProJoven o ProUni en Brasil, Conectar Igualdad en Argentina, las orquestas juveniles de Venezuela, todo el trabajo cultural de reconocimiento, desarrollo cultural e innovación en España, programas de prevención en Portugal, muchos programas y de muy buena calidad en la región, algunos de ellos universalizados, pero en general no universalizados. O sea, buenas experiencias en políticas públicas, bien evaluados, con buen impacto, pero en general con baja universalización. Y en el 2011, terminando ya este recorrido hacia atrás, hicimos junto a CELADE, con el Centro de Población de CEPAL, un estudio sobre el famoso bono demográfico. Y descubrimos, y seguimos descubriendo, que el bono demográfico está absolutamente vigente. O sea, América Latina, Iberoamérica, es la región más joven del mundo. Eso significa, como bien lo explicaba Alejandra, que vive un momento en el cual las personas en edad de producir son muy superiores en porcentaje a las personas que son pasivas, digamos, ya sean los niños o los adultos mayores. Eso genera, excepto el caso de Uruguay, en que el bono demográfico se le terminó en el año 1961, excepto el caso de Cuba o Argentina o Chile, que son países que empiezan a envejecerse, en general América Latina vive un bono demográfico, y particularmente España, a producto también de la inmigración que ha vivido en los últimos años, vive un bono demográfico absolutamente vigente, lo que representa, y ahora hago el camino del 2011 para acá, lo que representa que tenemos que tener más y mejores políticas públicas, más y mejor inversión en materia de juventud, que tenemos que escuchar mucho mejor a esas jóvenes que, como bien decía Alejandra, no son apáticos, demuestran que no son apáticos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es seguir por esta senda de la inversión social, del apoyo a buenas políticas públicas para efectivamente lograr una transformación y que efectivamente los jóvenes tengan un mejor desarrollo. Vuelvo al 2015 y, como decía, y repitiéndome a mí mismo, decía, bueno, los jóvenes están mejor. Ha bajado la pobreza, ha bajado el analfabetismo funcional, ha bajado el desempleo. Es cierto, pero a los jóvenes les sigue yendo peor que al resto de la sociedad. O sea, a toda la sociedad, le ha ido mejor. A todos les ha ido mejor. Estos indicadores en general en América Latina, del 2000 al 2015, uno hace ese corte, le ha ido mejor a todos los países. No hay país al que le haya ido peor. Pero a los jóvenes les va peor que al resto, le va menos mejor que al resto de la sociedad. Por lo tanto, efectivamente, entendemos que el aumento de la inversión pública, el aumento de la inversión social, las mejores políticas públicas son efectivamente la única manera de transformar la vida
de las personas jóvenes. Porque el mero crecimiento económico, el mero aumento del PIB, más inversión externa, genera mucha mejor calidad de vida para la población en general, pero no la mejora de igual manera en las personas de 15 a 29 años. Alejandra decía algunas cosas con las que me encantaría discutir y debatir, seguramente habrá tiempo para el debate, pero particularmente me parece que hay 3 palabras que representan muy bien a las personas jóvenes de la región. Si uno tuviera en esta perspectiva general, desde la inversión, desde la perspectiva de los propios jóvenes, desde las políticas públicas o de la mera estadística, uno puede decir muchas cosas al mismo tiempo. Alejandra decía, por ejemplo, Techo demuestra que los jóvenes están organizados. Es cierto, las maras también demuestran que los jóvenes están organizados. Y habrá muchos ejemplos que demuestran que no están organizados. Uno puede, ¿no?, tomar una parte y decir un montón de cosas, tomar otras partes, decir otro montón de cosas, y creo que eso va a ser lo rico en el debate que viene, así que dejo la palabra a los que vienen. Es muy interesante porque tenemos 2 puntos de vista, un punto de vista de Alejandra de cómo los jóvenes ellos mismos se organizan y el punto de vista de Alejo de cómo el gobierno hace cosas para que los jóvenes se organicen. Sé que lo he dicho un poco simple, ¿no?, pero es muy interesante esos 2 puntos de vista por parte pues desde el punto de los jóvenes y desde el punto de los gobiernos, ¿no? Luego os dejo que os insultéis incluso y que discutáis, no es broma, que discutáis sobre la, bueno, que os contestéis y que digáis todo lo que las reflexiones, ¿no? Pero vamos a terminar con Rubén Urosa sobre, pues eso, para hacer una pequeña introducción, ¿no?, sobre el tema que nos ocupa. Vale, bueno, pues yo seré como el árbitro de Mayweather, Pacquiao, el otro. Alejandra. ¿Qué hizo el árbitro? No, algo raro, luego te lo cuento, no tenemos tiempo. Agradecer a Tomás Acas América esta acogida que como siempre es magnífica y en este magnífico escenario. Agradecer la invitación a estar con todos ustedes hoy. Agradecer a mis compañeros de mesa, a Alejandra y Alejo, el que están aquí hoy conmigo. Yo lo siento, Alejandra, pero voy a estar posicionado con Alejo por edad y porque además de ser director del INJUVE, soy presidente de la OIJ, lo cual dificulta mucho el discurso, porque después de haber hablado Alejo, con el que estoy alineado en muchísimas cosas, como bien saben mis compañeros de la OIJ que están aquí y a los que también quiero saludar, pues me va a ser complicado, pero vamos, luego entraré al final en esta discusión. Yo creo que no es incompatible el que los jóvenes se organicen con que los gobiernos fomenten que los jóvenes se organicen. Y además, lo que sí difiero es que no es que los jóvenes quieran participar en cambio, ya lo están haciendo. De hecho, yo creo que es un error. Es decir, por ejemplo, aunque no es santo de mi devoción, lo digo públicamente, pero bueno, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, es un señor con 36 años. Albert Rivera creo que no llega a los 40 y lleva 9 en política. Yo mismo tuve la experiencia de ser director general de Juventud de la Comunidad de Madrid con 24. Es decir, es que los jóvenes ya están participando en política. Es decir, yo creo que no, perdóname, puedes hablar y entrar. Incluso si quieres abrimos el debate ahora mismo. En España hay más de 1000 concejales jóvenes. Es decir, no creo que el hecho de ser joven te excluya de participar o de poder. Lo que no hay que pedir es permiso, como decía Alejo en alguna ocasión. Dicho esto, a mí, compartiendo mucho, como digo, el discurso de Alejo, es curioso. Voy a contar una anécdota que el otro día, y aprovecho para saludar a Fernando, el presidente de la UCI, la Unión de Capitales Ciudades Iberoamericanas. Voy a comentar algo que dije el otro día en la UCI, una anécdota, y es que bajo el amparo de la Cumbre de Jefes de Estado del año 2012 en Cádiz, tuvimos la suerte de montar un CEDIV en paralelo, la OIJ, donde se habló de innovación social y juventud. Y tuvimos el honor y el placer de que nos acompañara don Enrique Iglesias, entonces secretario general de SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana. Y don Enrique Iglesias, antes de publicar la primera encuesta de juventudes iberoamericanas, en un discurso magnífico, y resumió que los jóvenes tenían miedo a 2 cosas: miedo a morir, un problema grave de violencia en la región, y miedo a ser excluidos, que pasa fundamentalmente por el acceso a la educación y por el acceso al empleo. En ese sentido, creo que están las grandes batallas de los jóvenes, de los no tan jóvenes, de los gobiernos, de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Desde luego, mi gobierno, el discurso que defiende, es que no hay mejor política social que el empleo. Y al empleo, evidentemente, se llega a través de la formación y educación. Puede parecer que lo que digo es muy simple, pero es que es así. Y 2 más 2 suelen ser 4. Un acceso universal al sistema educativo
un buen sistema educativo con una calidad estándar o importante, trabajado desde la base, suele dar como resultado el acceso al empleo. Eso lo tenemos, creo que meridianamente claro. En ese sentido, dentro de ese debe que tenemos las administraciones públicas, que tenemos la sociedad en general y que creo que tienen los jóvenes, desde mi punto de vista, a mí sí hay una cosa que me preocupa mucho en la región y es el acceso a las nuevas tecnologías y la brecha digital. Nosotros, os voy a contar una experiencia que hemos tenido en INJUVE, que además ha sido en Málaga hace unos días. Montamos un programa que denominamos InGames. Es un programa de fomento del emprendimiento, de fomento de la investigación, de fomento de la promoción de las nuevas tecnologías y las profesiones tecnológicas desde el Subsistema Nacional de Formación Profesional, creando itinerarios curriculares desde la parte menos cualificada del Sistema Nacional de Formación Profesional para llevarlo hasta el programa universitario. Y esto surgió porque hay un estudio de una publicación de la Comisaría para la Agenda Digital de la Unión Europea en el que en Europa van a hacer falta en los próximos 5 años 5 millones de empleos digitales o de empleos en el entorno de expertos digitales. En estos momentos lo que nos decían los estudios de juventud en España, que son cuatrienales, es que la mayor preocupación de los jóvenes en España son dos. En primer lugar, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y en segundo lugar, la igualdad. Desde ese punto de vista y ante la tercera, lo que yo denomino tercera revolución industrial, ante la primera generación de los que denominamos nativos digitales, ante un mundo, un mercado global y donde las transacciones se hacen casi en tiempo real en todos los mercados, desde mi punto de vista es fundamental abordar en la región la brecha digital y abordar que los jóvenes tengan acceso a las tecnologías de la información y la comunicación dentro del sistema educativo, al margen de, como he dicho, este acceso, esta configuración del sistema educativo universal, el aumentar, que está en uno de los objetivos previstos por la OIJ, las titulaciones en el ámbito de la secundaria, en los ODS, ya se ha conseguido en la primaria, en los ODM. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos ese reto, el reto de, desde mi punto de vista, dotar a los jóvenes, y tenemos el debe con los jóvenes, de consolidar de manera fundamental el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y las habilidades digitales, porque creo que la brecha digital va a ser un factor diferencial importantísimo entre sociedades en el mercado de trabajo, en el acceso a la educación y en la igualdad durante los próximos años. Dicho esto, y como me interesa mucho más el debate que aquí se pueda generar que las reflexiones que yo pueda hacer, puesto que además han sido extensos en el uso de la palabra, tanto Alejandra como Alejo, y ya decía Baltasar Gracián que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno, y lo malo, menos malo, pues yo cuando quiera el moderador, creo que lo más interesante es abrir un debate, porque yo creo que con estas pinceladas que he dado es más que suficiente y con lo que se ha dicho aquí como para poder generar un debate que me parece que va a ser mucho más rico y más enriquecedor que lo que podamos aquí decir. Ayer la jornada, la sesión que teníamos a mitad de la mañana iba precisamente sobre la era digital en Latinoamérica y hablábamos de esa brecha digital. De hecho, decía Esther Paniagua que uno de los problemas que tiene Latinoamérica es la gran cantidad de impuestos a los que están sujetos los materiales informáticos en general, ya no solo el ordenador final, sino todo el proceso intermedio, porque claro, se produce fuera. Y los servicios de telecomunicaciones. Exacto. Y cuando Alejo hablaba de analfabetos, estamos ante una era, como la era digital, estamos hablando de otro tipo de analfabetismo, que puede ser incluso mucho más excluyente que el analfabetismo tradicional. Sí. Totalmente. Pues yo me he anotado muchas cosas, pero creo que si os las cuento ahora, voy a girar otra vez el debate a otro sitio, entonces prefiero que os contestéis primero sobre las diferentes observaciones. Creo que Alejo ha dicho que tenía cosas que discutir y demás, Alejandra seguro que también, el que queráis, vamos. No, vamos a... No, pues dale, bueno. Alejo, sí. No, sí, luego lo abrimos con el público. Quizá me adelanto a algunas preguntas que puedan surgir y tal, pero digo, Alejandra contaba su experiencia personal. Yo no suelo contar mi experiencia personal o familiar, digamos. Alejandra decía que ella es hija de revolucionarios. Yo soy hijo desaparecido en Argentina. O sea, ellos
sufrí en carne propia, y mucha gente en América Latina sufrió en carne propia, lo que fueron las dictaduras de verdad. Digo, yo creo que a veces se abusa de términos. Alejandra, por ejemplo, utilizaba casi como sinónimo caudillismo, dictadura. Creo que los términos, por la experiencia propia de América Latina, tienen que ser muy precisos, porque a veces es fácil, te suelto un dictador y a ver cómo me la devolvés. Yo creo que hay que ser cuidadoso con esos términos en una región como América Latina, que ha sufrido tanto la dictadura de verdad. Creo que hay que ser cuidadoso. Una cosa es el populismo, una cosa es el caudillismo, otra cosa son las dictaduras. Creo que hay que ser preciso en esos términos, porque uno a veces puede poner en el mismo saco a Galtieri y a un presidente elegido popularmente. Entonces, en esa precisión, nada más, lo decía más que nada para poner un poco de pimienta y despertarnos en este panel tan tempranero, pero no es mi intención polemizar, menos con Alejandra, digo, ¿no? Sí, hay que polemizar, polemizamos, aquí hay que digo, me polemizar, encanta, o sea, no, pero no, bueno, claro, sí, además mejor polemizar con el público. Del debate y de las diferencias, de donde salen las conclusiones siempre más interesantes. Sin duda. Claro. Me alegra que haya sacado ese tema porque efectivamente es una reflexión que hemos hecho dentro de todos estos movimientos y dentro de en varios espacios de la juventud. Y hay una cuestión que nos estamos encontrando, que es que no se están desarrollando las dictaduras tradicionales. Ya no necesitamos esa dictadura dura para que sea una dictadura. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Y es que en términos de tecnología, por ejemplo, hay mucha privación de accesos a la tecnología o de cortes de internet, que es lo que nos están comunicando en este momento, que limita la libertad de expresión. O la vigilancia que hay dentro de nuestras comunicaciones. Eso es una dictadura, alguien que está vigilando lo que yo hago de libre y espontáneo voluntad, ¿no? Efectivamente ya no podemos hablar de estas dictaduras duras que reprimen, aunque creo que hay casos puntuales, como las personas que han muerto en Brasil, los que han muerto en Nicaragua, los que han muerto en Venezuela protestando. Aunque efectivamente hay casos puntuales y no hay casos de esta tortura, digamos, que vivían mis padres cuando eran jóvenes, que es la generación anterior, efectivamente hay una forma de cortarle esta libertad de expresión. Y lo veo en modelos un poco dentro de esta diplomacia donde para que vos puedas acceder a una información o a algún simposio que esté organizando el gobierno, tengo que estar de acuerdo con el gobierno. Y entonces ahí es donde yo veo que es que, por ejemplo, los accesos a... ¿qué pasa? Los movimientos, efectivamente, el Ministerio de la Juventud en Nicaragua, liderado por Bosco Castillo, tiene muchísimos movimientos de participación de jóvenes y digamos, han hecho bastantes actividades en ese sentido, pero hay que ser militante del Frente Sandinista para ser parte de esos movimientos. Y si yo no quiero ser militante de un partido de gobierno, pero quiero ser parte de estas organizaciones, se me limita el acceso. Entonces, ahí es donde yo estoy viendo que se están cortando esas libertades, esas facilidades. También son casos excepcionales y bien lo decías, hablar de Latinoamérica es complejo porque los países somos tan distintos, las regiones, inclusive dentro de Centroamérica es muy distinto a lo que es México o lo que puede ser Sudamérica. E inclusive dentro de esta región, esta misma historia en Costa Rica a lo mejor no es similar y no se da, ¿no? Entonces, obviamente que yo voy a hablar de la parte personal, porque eso es lo que me toca, eso es a lo que vine acá, a poner voz a los que estamos organizados, a los que no nos permiten en algunos espacios organizarnos, pero lo interesante es cuando podemos intercambiar experiencias aún de las personas que no estamos de acuerdo con el gobierno o con cómo se está manejando la política y podemos crear otros espacios más alternativos de cosas que nos unen, inclusive con la gente de estos mismos movimientos que lidera los ministerios de la juventud, los institutos de la juventud en otros países, ¿no? Entonces, efectivamente no es la dictadura tradicional dura,
pero no deja de ser dictadura. Yo le llamo a esto una dictadura maquillada de poesía. ¿Una dictadura? Maquillada de poesía, ¿no? Y entonces, donde hay un discurso muy lindo, un discurso de igualdad, un discurso de... o sea, y en términos de políticas, como bien lo decía Rubén, hay muchísimas leyes que generan igualdad, que apelan a los afrodescendientes, a las comunidades indígenas y sobre todo a jóvenes ahí, pero están en papel, no están en la práctica. Cuando hablo con comunidades indígenas o con el líder de la comunidad indígena, me doy cuenta que es que este hombre no tiene el mismo acceso que yo he tenido por ser de la ciudad y por estar dentro de una población, y que yo tengo que ser voz de esa gente. Que lo único que me toca, además de ser voz, es de incidir en políticas para que esta gente sea escuchada, y además que trabajemos juntos. No es que estamos trabajando cada uno por su lado y en la ciudad, sino que trabajamos en constante comunicación, y ahí es donde la tecnología nos ha facilitado. Sin embargo, hay una vigilancia total, y eso lo podemos, en términos tecnológicos, lo puedo garantizar. Ahora hay una ley en Nicaragua que permite al gobierno interferir cualquier llamada, ya lo hacen de manera oficial, interferir cualquier llamada telefónica o correo electrónico, comunicación electrónica, con el fin de la seguridad del gubernamental. ¿Estados Unidos o Nicaragua? Nicaragua. Ah, sí, me pensé que se habían copiado Sí, la yo de hablo... Obama. Se habían copiado la de Obama. No, yo hablo por Nicaragua en este caso. Eso solo me tiene que constar. ¿Y qué pasa? Aunque existan estas nuevas leyes y estas cosas, es algo que ya se hace en la práctica. Y yo no quiero sentirme vigilada. Este es un espacio íntimo. El correo electrónico que yo le envío a mi madre es mi correo electrónico. Entonces ahí es donde se ve amenazado. Y yo no estoy diciendo que son dictaduras duras, instauradas y represivas totales, pero que efectivamente, en el caso de Venezuela sí lo creo que es, no tengo duda. En el caso de Nicaragua estamos empezando desde el 2011, el presidente no debe ser el presidente, ningún magistrado debe ser magistrado, ningún diputado debería de ser diputado, porque se les venció el periodo. Y ahí es donde está en amenaza este relevo generacional. Hay casos excepcionales, no estoy diciendo que es todo el sistema que funciona así, pero también puedo hablar de mi experiencia, solo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? De todas formas, por puntualizar un poco, el hecho de que en Estados Unidos también lo hagan o que en Francia también lo hagan no quiere decir que esté bien, ¿no? O sea, el hecho de que espíen, del espionaje... Cuando se hace en Francia o en Estados Unidos no se dice que es una dictadura, pero si en otros países se dice que es una dictadura. Entonces, ahí está el problema. Hay una realidad que en pos de la seguridad nacional se tiende cada vez más al control, ¿no? Y a la vigilancia de todo. Y a la videovigilancia incluso de todo lo que se Pero ¿quién define? Ese es el punto que yo me pongo. ¿Quién define qué es seguridad nacional, no? Me imagino que los gobiernos elegidos, pero bueno, dale. Seguimos, avanzamos. Y vamos a centrarnos un poco en el tema de la juventud también, porque esto al final es algo que sucede... Es que esto no es una película de Walt Disney, vamos al debate real y tal. No, pero... No, te lo digo porque, a ver, es que ya... Yo venía a hablar de juventud, esto ya los espías, ¿no? O sea, esto funciona como funciona, ¿sabes? Entonces, bueno, pero escucha, lo cual no quiero decir, pero no hablo de servicios secretos. O sea, hablo de servicios secretos, no de, por supuesto, yo no sé si estarán espiando todos los jóvenes en Nicaragua el gobierno, ¿eh? O sea, no sé si tendrá tecnología para abrir el correo, que puede ser, ¿eh? No lo sé, que lo desconozco, pero que digo que yo creo que eso nos sigue un poco la cabeza. Entonces, ¿por qué lo de Walt Disney? No entiendo. Si lo no, por lo de los servicios secretos y tal, que, en fin, que esto existe, de que el mundo es mundo y tal. Sí. A ver, vamos a retomar un segundo. Yo tenía una cosa importante. Decía Alejandra que los jóvenes cada vez están más organizados. Decía Alejo que mientras tanto había programas por parte de los gobiernos. Bueno, que cada vez había más programas, por decirlo así, mejores y más útiles, por decirlo así. Y Rubén, mientras tanto, decía que cada vez había más jóvenes, incluso dentro de los propios jóvenes. Yo creo que habéis coincidido los tres en que cada vez hay más jóvenes, aunque seguro que no lo suficiente, seguro que no tantos como nos gustaría, ¿no? Pero mientras tanto, mientras hay políticas cada vez mejores para los jóvenes, mientras los jóvenes cada vez estamos más organizados y mientras los jóvenes cada vez estamos más dentro de organismos gubernamentales, nos pasa que en España
el paro juvenil es gigantesco. Lo que decía Alejo también, ¿no? A los jóvenes les va bien, pero es que a todo el mundo le va bien y a los jóvenes encima es que les va menos bien. Y luego al punto de vista de Alejandra bueno, es que nosotros también incluso organizados, pues a veces somos perseguidos y a veces... O sea, ¿qué sucede allí? ¿Dónde falla? Todo ese proceso de parece que todo va bien, políticas bien, estamos organizados, no sé qué, pero no, la mejora, ¿sabes? La mejora no va en consonancia con todas estas acciones. ¿Qué sucede? Y sobre todo un punto de vista que a mí me obsesiona siempre, ¿no? Yo siempre tiendo a poner el foco en lo que hago mal yo en lugar de lo que hace mal el resto, ¿no? O sea, ¿qué hacemos mal los jóvenes para que todo eso no sea útil? Más allá de, bueno, los gobiernos pueden hacer lo que hagan, ¿no? Pero que los jóvenes algo tendremos que decir, algo estaremos haciendo mal, ¿no? Sí, dos reflexiones sobre tu pregunta. Incluso no coincidiendo en poner el eje o poner el centro en los jóvenes, en qué es lo que hacen mal los jóvenes. Pero uno podría decir, por ejemplo, que es un dato duro, relevador, que es que el 80% de los jóvenes desempleados en España no terminaron la escuela media. Es un dato. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es una realidad. Si uno pone el lugar en donde yo creo que hay que poner el ojo, que tiene que ver con las políticas públicas y cómo los gobiernos están invirtiendo, uno podría decir que los gobiernos deberían invertir más en juventud, mucho más en juventud, lo decía Alejandra, más en innovación, más en educación de calidad, en educación que efectivamente esté asociada no a lo que el mercado pide, pero sí a lo que la demanda o los caminos que los jóvenes pueden recorrer en términos de formación. Y además los programas, si bien son buenos, como lo decimos en el Tercer Informe Americano de Juventud, muchos programas y políticas públicas asociadas a jóvenes trabajan con el Ministerio de Trabajo con los jóvenes de 15 a 18, el Ministerio de Salud con los de 17 a 22. O sea, hay una dispersión en las políticas públicas que, a pesar de buenos programas bien evaluados, no necesariamente siguen la trayectoria, lo que sería la hoja de vida de las personas jóvenes. Entonces, como un organismo al que represento, que es un organismo asociado a gobiernos y a políticas públicas, en el debe de nuestro lado, creo que está efectivamente invertir más y hacerlo de manera más articulada y mejor. Destacando igualmente que la región ha aumentado notablemente la inversión. Que se va a poder seguir dentro de los próximos 15 años, posiblemente si nos encontramos de 30 años, yo no voy a estar acá seguramente sentado, pero si dentro de 30 años nos encontráramos, posiblemente, ayer lo decía Enrique Iglesias de manera muy clara, el gran desafío de la región es sostener el crecimiento económico, no el crecimiento del 10%, como decía ayer, lo saludaba al canciller paraguayo, 15% de crecimiento, sostener un crecimiento razonable, permanente, que nos permita nunca ir a menos en materia de políticas públicas, nunca ir a menos en inversión social y sostener sobre todo el gran desafío de América Latina de sostener estos 60 millones de personas que pasaron de una clase baja a una clase media, que están algunos agarrados con pinzas, con alfileres más que con pinzas sería bastante más resistente. Entonces, en ese contexto el desafío es seguir invirtiendo más, seguir incluyendo a las poblaciones. No hay democracia que funcione, ahora volviendo al tema de democracia, no hay democracia que funcione con la América Latina del 2000, con 50% bajo la línea de pobreza. Ahí no se decía que eran democracias imperfectas. Pero ¿de qué manera una persona puede vivir de manera plena una democracia cuando no tiene empleo, no tiene educación, no tiene absolutamente nada? Yo les contaba que la semana pasada presentamos la hoja mural de datos estadísticos. Cuando yo trabajaba en el gobierno argentino, en el 2003, hicimos la misma hoja mural. Evidentemente tengo que irme rápido de lo IJ porque ya las ideas son siempre las mismas, pero en Argentina hicimos la hoja mural y la pobreza en Argentina en el 2003 era juvenil del 56%. 56% de los jóvenes eran pobres en Argentina en el año 2003. Hoy en día llega al 5%, podrás discutir si es el 3, si es el 2, si la inflación. Te lo dejo en 8 si querés. Te lo negocio hasta el 10. 56 al 10. Digo, ¿hay democracia con 56% de pobreza? ¿Hay democracia con los datos que América Latina tenía en el 2000? Esos sí son democracias imperfectas. Que hoy hay democracias imperfectas en la región, también, por supuesto, y coincido con Alejandra, que hay países, y todos creo que tenemos inmensos desafíos en términos democráticos. Pero aquella América Latina era inviable. Esta América Latina me parece mucho más viable, hablando del título del seminario, que aquella América Latina que era para muy poca gente. Creo que el consenso de Washington nos dejó heridas muy graves en América Latina, que a nuestra manera, de nuestro modo, con mejor, peor, creo que hemos resuelto una América Latina hoy 2015 mucho mejor que la del 2000, no tengo ninguna duda, y en eso los jóvenes tienen desafíos grandes, pero la región yo creo que está mucho mejor posicionada en muchos aspectos de integración política, en muchos aspectos que en el 2000. Pero hay una cosa que decía Rubén, que es no pidas permiso, ¿no? O sea, muchas veces nos quejamos,
nos quejamos. Yo tengo muchos amigos que se quejan y dices, pero ¿qué haces tú para hacer algo, ¿no? Por eso ponía el punto de vista un poco también en la juventud, es verdad. Obviamente, por otra parte, es verdad, los jóvenes tienen que invertir, o sea, los gobiernos tienen que invertir más, claro. pero claro, dices, invierten, ahora mismo invierten, pero no de forma homogénea, no de una forma clara, entonces hay que invertir más también mejor, ¿no? Claro, no, por eso te digo, es que, mira, por ejemplo, compartiendo la receta de Alejo, o sea, ya ha quedado dicho, el estudio de la Agenda de Inversión Social en la Juventud nos daba que tenía un 30% de jóvenes en la región, no llegaba al 10%, o está en torno al 10% de la inversión. Esa inversión, evidente, es muy heterogénea, sitios donde se invierte más, sitios donde se invierte menos, y luego hay situaciones coyunturales, es decir, la situación del paro estructural en el sur, del paro juvenil en el sur de Europa, ha sido fruto de la explosión de la burbuja inmobiliaria y de un modelo productivo erróneo que hay que cambiar, y evidentemente ahí han fallado los gobiernos claramente. Mira, yo en Games, que os comentaba, no sé si habrá muchos españoles aquí, pero en España durante los últimos 15 años ha habido varios cambios de las leyes que regulan la educación en España. De tal manera que aquí llevamos 15 años con un debate instaurado donde, y lo digo, los medios de comunicación hacen un flaco favor, donde el debate está centrado en si la lengua vehicular es el catalán o el gallego en las lenguas o en las comunidades autónomas con lengua cooficial, las regiones con lengua cooficial, de si religión sí y si religión no. Y claro, yo me traigo aquí un señor que se llama Ian Livingstone, que es el fundador de I2, que es caballero fundador de I2, de una compañía muy importante de videojuegos, que es caballero del Imperio Británico, y que este señor ha conseguido que de manera transversal en la educación secundaria en Gran Bretaña metan el área de conocimiento Computer Science. Entonces tenemos que aquí estamos hablando de que si la lengua vehicular es en catalán, o de si la religión puntúa o no, o de la asignatura Educación para la Ciudadanía, cuando tenemos chavales a 1000 kilómetros, y no te digo nada, en Estados Unidos, que están programando con 10 años. Pues evidentemente, claro que los gobiernos fallan, pero también es cierto que los cambios legislativos se producen muy poco a poco, es cierto que hace falta el empuje de movimientos sociales, y es cierto que en muchas ocasiones pues los gobiernos no tienen ni una varita mágica, ni el dónde. Y claro, el cambio de un modelo productivo no se hace un día para otro. Cuando un modelo productivo ha quebrado, como ha pasado en España, pues está costando mucho esfuerzo, muchos cambios legislativos, empezando por el Sistema Nacional de Formación Profesional, que se han desarrollado todos los reales decretos durante estos últimos 3 años, y empezar a dar sus frutos. Es decir, los 2 últimos meses ha habido un descenso del número de desempleados de cerca de 500.000, 400 y pico mil, si contamos con las altas a la Seguridad Social, con lo cual, bueno, yo creo que estamos en camino, pero es complicado y es complejo. Complicado, sí, es complejo. Y es complicado cuando se rompe un modelo, y es complicado también cuando hay un crecimiento muy fuerte en muy poco tiempo, ¿no? Como decía Alejo, al final, hasta que no haya una estabilidad, no se ponen las cosas en orden, por decirlo así, un poco de forma... No, y el sistema educativo, un sistema educativo tarda 10 años en empezar a dar frutos. Está claro, si cambiar el modelo educativo es algo que es un hecho. Sobre todo no se mejora nada con un sistema como el que hay aquí, de cambiarlo cada gobierno que llega, ¿no? Pero bueno, quiero abrir un poco las preguntas al público, porque sé que hay mucha gente con mucho que decir, y continuamos el debate gracias al público, que al final esto es un foro abierto a todo el mundo. Creo que por allí hay una pregunta y luego por allá. Una pregunta, una reflexión. Primero, agradecer a todos los exponentes por sus visiones, y a Casa América, como siempre, que es un gusto y un placer compartir todas las pensamientos o ideas que cada uno tengamos. Bien, ayer tuvimos el privilegio también de escuchar de la palabra América Latina, la era digital. Hoy escuchamos de parte de Alejo, Iberoamérica es donde se encuentra la población más joven, optimista, y también donde son críticos, ¿no? Bien, Alejandra nos transmite, hay participación en América Latina, y creo que en cierta forma sí. Por ejemplo, en concreto, en Perú hace 3 meses aproximadamente iba a haber una reforma laboral, y los jóvenes se organizaron, y
no dio marcha, no continuó. Otro ejemplo en concreto, en España también hemos visto movimientos como el 15M. Para algunos positivos, para algunos negativos. Yo humildemente no voy a posicionarme en ninguno. Bien. Rubén nos transmite también de manera muy optimista. Hay participación en los grupos políticos o movimientos, y es verdad. Voy a mencionar a cada uno de ellos en diferentes grupos. Los menciono no por afinidad, sino por cronología de edades. Por ejemplo, en Izquierda Unida, Alberto Garzón, parlamentario muchos años. Y ahorita lidera un grupo o un partido político. Luego sigue Pablo Iglesias, ¿no? Del grupo Movimiento Podemos. Luego, el tercero, el señor Albert Rivera, Ciudadanos. Luego, el señor Pedro Sánchez, el PSOE. El grupo del PP, yo humildemente no conozco una referencia de jóvenes, pero respetando las edades, como líder. Mira, espera. Bueno, que eso me toca a mí, mira. Sí, por eso. Pero vaya, que termine. No. Estimado y respetado Rubén, aprecio y valoro ¿A qué no tus sabes? impresiones, pero dame esa humilde oportunidad. Tienes el privilegio de mirarnos, hablarnos. Yo quiero escucharte también, claro está, si soy tu amiga. Por favor, faltaría más. Y aquí venimos a intercambiar ideas, proponer, porque todos queremos algo bueno que salga aquí, para todos. Yo no creo aquí en la indiferencia. Bueno, en concreto, para no dilatarme, perdóname, Rubén, lanzo la pregunta: ¿dónde empieza y termina la participación de los jóvenes? ¿Y cómo introducir una cultura verdadera de participación? Porque hemos hablado, todo exceso es malo. Bueno, ese es mi humilde... Vale. Rubén, muchas gracias. De nada. Y estaré gustosa y placentera de No te dio la escucharte. respuesta Y todavía. luego te doy un abrazo. Gracias. Está el micrófono. Vale, bueno, ¿queréis? ¿Hacemos las Hay otra. preguntas Mejor que primero? haga las Vale. preguntas y luego ok. nos recopilamos todo. Buenos días. Buenos días. Voy a ser directa. Mi pregunta va dirigida al señor Alejo. Usted habló de que, si no mal entendí, que más que la preocupación en Latinoamérica del trabajo es la inseguridad. ¿Verdad, no? Sí. Mire, hace poco, en estos periódicos que nos regalan gratis en los metros, leí una nota periodística que comprendía a la juventud. ¿En qué sentido? Hablaba de lo que usted, ¿cómo se llama? Alejandra tocaba los maras de El Salvador, los Latin King, los ñetas, etcétera. Y una candidata, con toda razón, decía, creo que era del Partido Popular, si no me equivoco, decía, que no le temblaba la mano de expulsar a todos estos jóvenes que estaban organizados pero para el mal, que ya respetaba la cultura pero que no respetaba el delito ni las malas costumbres. Y toda esta gente, que ya los había expulsado en número de 38, porque venían a causar caos e inseguridad. Y yo no es que me afilie a sus filas, pero realmente la mujer tiene razón y eso viene de Latinoamérica. Ya no digo de Perú, porque no lo salvo a Perú, de donde yo también soy ciudadana, ¿no? Entonces mi preocupación va, si estos jóvenes vienen ya con una conducta, un determinado comportamiento de nuestros países, se afincan acá, se organizan, ellos son los que supuestamente se infiltran incluso en los movimientos vecinales, en las organizaciones. ¿Qué tipo de sociedad de paz queremos? Le hice una pregunta en una de las conferencias anteriores, no voy a señalar el nombre, sobre los sicarios. Perú no tenía sicariato
Eso se decía que era para México, para Colombia, pero no para Perú. Ahora hay una escuela. Es una vergüenza. Yo sinceramente sí estoy de acuerdo, no solamente que la juventud, sino el que tiene vida, el que tiene fuerza, el que quiere cambios, nos comprometamos. No podemos ver las cosas de balcón, hay que comprometerse, porque la persona que no se compromete pues está en la nada. Uno tiene que comprometerse para los cambios. Si está en este país bendito que nos ha acogido y nos da una oportunidad, pues también. Y si es de nuestros países que nos hacen quedar mal y que nuestros gobiernos que nos representan no hacen nada por crear fuentes de trabajo. Usted también dijo algo importante. Usted dijo de que primeramente trabajo y después igualdad y no sé qué otra cosa más. Pero sin desmerecer y completamente de acuerdo con Alejo, que dice la inseguridad. No pueden ir a invertir a nuestros países teniendo este problema. ¿Y quién lo ocupa? La mayoría, mafias. ¿Y quiénes están dentro de la mafia? Es una vergüenza la juventud. Entonces, si bien nosotros queremos no contar las cosas porque vamos a hacer doler a alguien, no. Es la oportunidad para decirlos, no de una manera agresiva, sino clara, que la juventud, y puntualmente en el extremo que me toca, pues decir lo que está mal, que quien está en el gobierno pues no puede legislar para un determinado grupo de personas y dar todo el tipo de seguridad para que la juventud estudie. En Perú hay más universidades que estudiantes, ¿eh? Y eso es bueno también porque, bueno, algo aprenderán. Gracias. Muy bien. Allí, por favor. Allí, justo. Bueno, en primer lugar agradecerles y hacerles dos breves preguntas o tópicos sobre los que me gustaría ver su opinión. El primero de ellos es sobre la dicotomía que se hizo entre horizontalidad como nuevo paradigma de organización versus la verticalidad. ¿Por qué eso es mejor? Pienso sobre todo en todos los avances que se hizo en Latinoamérica en los últimos años y en la mayoría de los países se dieron bajo fuertes liderazgos. O sea, ¿por qué deberíamos ir hacia una horizontalidad más allá de las redes sociales, digo, como forma de organizarnos? Y la segunda, y también vinculado a lo que decía la señora, pero del otro lado, se habla mucho de la droga como uno de los grandes problemas a futuro entre la juventud, no solo el narcotráfico, sino el consumo de la droga, y en especial de las drogas que consumen los jóvenes más pobres. No sé si hay números o su visión respecto de esos dos temas. Pues alguna más, pues vale, una más, la última, porque yo creo que nos vamos de tiempo ya, ¿no? Para hacer, como decía, un Más o seminario. menos 10, tenemos 10 minutillos. Sí. Pues por favor, brevedad, por favor. Sí. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Cuauhtémoc Mendoza, soy de México. Entonces, quisiera tocar varios temas, los tópicos que se trataré de ser breve. Antes que nada, agradecer la magistral ponencia que nos están dando el día de hoy, que yo lo veo así, hay aquí un triángulo perfecto con sus vértices que debemos devolverle un círculo, ¿no? Está la visión revolucionaria, la visión institucional y una visión de un orden interestatal, un orden internacional, ¿no? El problema es que yo veo, en mi país, lo que sucede es que tenemos una gran crisis de expectativas. En mi país, yo hablo porque es la región que conozco y que estoy más permeado, somos cerca de 32 millones de jóvenes, de los cuales 10 no estudian ni trabajan. Tenemos un despunte impresionante en materia de inseguridad, crisis de expectativas. Ahora los jóvenes prefieren volverse sicarios, vivir 5 años bien, tener buenos coches, tener armas y morir, a vivir 20 años en un empleo con salarios bajos, y obviamente es una preparación, solamente les va a tocar lavando coches, estar limpiando ventanillas en los semáforos o cosas así por el estilo. La pregunta central es: ¿cómo podemos hacer para que se pongan ese triángulo, no sea un triángulo, ya no haya estos vértices y esto sea un círculo perfecto? Estoy totalmente de acuerdo con la brecha tecnológica, eso puede ayudar a una mayor cohesión social. También estoy de acuerdo que hay represión por parte del Estado hacia ciertos grupos. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero se puede jugar. ¿Cómo pueden ustedes, que son líderes, cómo pueden hacer que este triángulo se vuelve un círculo perfecto? Muy bien, pues tres reflexiones, preguntas en el aire. Sí, por favor, Alejandra. Bueno, yo quería responder un poco el tema de la horizontalidad, ¿verdad? De cómo se puede vivir ese liderazgo.
yo no creo que sea mejor o peor, creo que es una realidad. Yo lo que considero es que ya los jóvenes, estamos aquí, cierta cantidad de jóvenes, y nosotros no consideramos, y esto tiene que ver con una forma de esta generación, de la generación Y, digámoslo, de cómo percibimos a los poderes o cómo percibimos a las autoridades. En el marco del respeto, efectivamente, pero ya no somos seguidores de información, y eso nos da automáticamente el liderazgo de nuestras vidas y el liderazgo en espacios sociales. O sea, creo que es que la capacidad de estar en un espacio tiene que ver con los méritos y las acciones que cada uno, y el compromiso al cambio que vayamos dándonos cada uno como individuo y en un espacio colectivo. Creo que esta horizontalidad no quiere decir que sea perfecta, no quiere decir que no tenga sus limitantes. Lo que sí quiere decir es que es mucho más consensuada, y esto es fruto de las democracias en las que hemos, digamos, crecido, o en las que se han venido desarrollando poco a poco, en este caso en Latinoamérica, pero creo que a nivel global. También no creo que sea algo que esta horizontalidad, este liderazgo horizontal, venga, digamos, desde arriba, impuesto desde arriba. Efectivamente no sería un liderazgo horizontal, sino lo que yo sí creo es que cada uno puede ser un agente de cambio, y esto lo vivimos en Global Shapers, en que cualquiera puede liderar o puede hacer un espacio, ¿no? Siempre y cuando esté comprometido con algo. Y eso, el liderazgo viene directamente del compromiso, del trabajo día a día, no es un liderazgo impuesto, como efectivamente, y a eso me refería con el tema del cautismo, de que no son liderazgos impuestos, como lo habíamos visto en una generación anterior, donde yo te entrego a vos el poder, y te entrego ahora el liderazgo de una empresa, hablo a niveles empresariales y esto, o el liderazgo de un partido político, sino que es que ahora realmente es más colectivo. Bien, yo tengo tanto para decir que voy a ser rápido entonces. Primero sobre el tema de Perú, señora, con todo respeto, no coincido casi nada de lo que ha dicho, pero celebro que podamos debatir y discutir. Perú tiene más o menos 8 millones de jóvenes, un poco más de 8 millones de jóvenes. Creo que es la ínfima minoría vive en la situación que usted comenta, sicarios, maras, violencia. Bueno, en general las personas jóvenes que están envueltas en situaciones de violencia son una minoría. Creo que hay un debate que en eso no voy a entrar porque sería larguísimo, en torno a los medios de comunicación, quiénes son los dueños de los medios de comunicación, cuál es el sistema que permite que efectivamente las sociedades se expresen en los medios de comunicación. Bueno, aprovecho. Por eso, en eso no entro porque si no nos vamos a... Ahora que dices eso, aprovecho porque la última jornada de hoy es precisamente sobre eso, Bien. precisamente sobre medios de comunicación. O sea, Entonces, creo que efectivamente los medios le hacen un daño tremendo a las juventudes, las estigmatizan, las excluyen, no les dan la palabra. Hay un dato muy interesante en Argentina que hizo una organización que se llama periodismosocial.org, que midió durante un año todas las notas periodísticas que hablaban sobre juventud, ya sea sobre delincuencia juvenil, sobre desarrollo juvenil. Solo en el 4% de esas notas, entrevistas, reportajes, columnas de opinión, solo en el 4% aparecía la voz de un joven. 96% se habla de los jóvenes sin nombrar a los jóvenes. Entonces, creo que los medios de comunicación trabajan mucho, no nos damos cuenta y nos meten mucha información y terminamos siendo desde la sociedad, estigmatizamos a los jóvenes de manera permanente. Usted hablaba de la situación de las maras en España. Yo tengo 5 años en España viviendo, casi 5 años. Nunca me crucé una mara. Es un problema, digamos, que seguramente hace al Código Penal. Digamos, una persona que delinque seguramente tiene que ir presa o tiene que ser expulsada, de acuerdo a las reglas de cada uno de los países. Pero no creo efectivamente que las soluciones a un problema estén dadas por atender las consecuencias, sino cuáles son las causas. Acabamos de hacer el año pasado un estudio sobre la comunidad ecuatoriana, por ejemplo, viviendo en España, y se encuentran algunas conexiones muy fuertes con lo que pasó en Estados Unidos. Las maras no nacen de un repollo, las maras nacen de un grupo gigante de jóvenes de segunda generación de padres migrantes, que no eran ni americanos, ni salvadoreños, ni americanos, ni nicaragüenses, ni americanos,
ni de otros países de Centroamérica, que fueron expulsados en general. Entonces, que no eran ni aquí ni eran de allá, volvieron a sus países y no tenían ninguna raíz, ni de donde nacieron, ni de donde estaban viviendo. Entonces yo creo que hay un fenómeno social a atender, que a veces para los medios de comunicación es muy complejo atender algunos recorridos. Es más fácil decir, hay que echarlos, ¿cómo no voy a echar? Tengo la mano muy dura para echarlos. Yo no creo que esa sea la solución, pero bueno, hacen cuestiones mucho más complejas. Respecto a la inseguridad, estoy seguro que las empresas españolas que van a hacer el metro de Lima no tienen ningún problema en ir a Lima a hacer el metro de Santiago. Y en general, el capital, a donde encuentra rentabilidad, va. Si hay que ir con chaleco antibalas, va. O sea, creo que no es un problema que atente, y de hecho Perú es uno de los países de la región que más inversión externa ha recibido en los últimos 15 años. Por lo tanto, no creo que la inseguridad haya sido un impedimento para recibirla. Pero, de todos modos, me encanta poder dialogar y poder compartir estos puntos. Respecto al tema de las drogas, creo que es un tema central, y es un debate que la región todavía no toma el toro por las astas, digamos. El porcentaje de adictos a las drogas en la región ha bajado, ¿sí? Notablemente. No tengo información actualizada, pero de hecho este año va a haber una cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre el tema de drogas y el porcentaje de adictos ha bajado. Ha subido en las clases, como bien lo decía, creo que mi connacional lo decía, ha subido mucho el consumo de drogas en los sectores más desfavorecidos. Voy a decir algo que puede sonar duro, digamos. En la región hay solo 3 países que producen cocaína. En el mundo hay solo 3 países que producen cocaína, que son Colombia, Perú y Bolivia. Únicos 3 países en el mundo. Se consume en el resto de los 195, 96, no sé, con los últimos países que se han creado, se consume cocaína en todo el mundo, ¿sí? Y pareciera que el problema de la droga es únicamente América Latina. Solamente 3 países lo producen, 195 países lo consumen. Creo que la solución al problema de las drogas es un problema absolutamente global y en el que todos nos tenemos los pantalones, y quizás los que hacen unas fiestas fantásticas consumiendo cocaína deberían estar mucho más responsabilizados sobre las muertes, porque en general el mundo o la cocaína organiza fiestas en muchos lugares, pero los muertos únicamente los pone América Latina. Y solo hay que ver el caso de países, lo que ha pasado en Centroamérica, con cómo la droga se mueve y cómo va dejando muertes hasta que cruza la frontera. Porque cuando la cocaína cruza la frontera en Estados Unidos, no hay más sangre, no se muere más nadie, ¿sí? Solamente se mueren hasta la frontera. Cuando cruza la frontera, la droga se mueve libremente. Uno en Estados Unidos lo escanean, le hacen tomografías computadas para ingresar y sin embargo la droga entra. Una vez hablando con un expresidente colombiano me decía que estaba cenando con el presidente de Estados Unidos y la mujer del presidente de Estados Unidos le dijo a su mujer, eviten que la droga salga de Colombia. Y su mujer le respondió a la primera dama de Estados Unidos, ustedes eviten de que entre, no la dejen entrar más. ¿Sí? Se acabó la cena, obviamente. Le dijeron basta, dijeron no comprendo español, no sé qué, dejaron de hablar. Pero digo, Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo y los muertos los seguimos poniendo en América Latina. Hace poco en México dije una frase que también generó un poco de polémica, que era que el narco ofrecía mejores salarios que McDonald's. ¿Sí? Es duro, es crudo, pero es real. Y lo decía muy bien el compañero mexicano, me parece, que decía que hay jóvenes que prefieren vivir 5 años como rey que 30 años como un mendigo. Y es cierto, y ahí tenemos que entrar a discutir cuáles son los modelos de sociedad que estamos creando y cómo se sienten los jóvenes en esos espacios. Por último, respecto al tema vertical y horizontal, yo creo que, voy a sacar un poco mi traje peronista, digamos. Perón decía, la organización vence al tiempo, ¿no? Creo que el horizontal es bueno, es interesante, es un diálogo que todos nos sentimos parte de un espacio, todos sentimos que tenemos una cuota de responsabilidades. Creo también que hay determinados momentos en los cuales procesos de mediano y de largo plazo requieren de un ejercicio organizativo más fuerte, más potente, y que reconocer determinados liderazgos naturales que surgen, que son los que acaban generando, me parecen más transformaciones de mediano plazo, ¿no? Alejandra ponía ejemplos que hoy en día uno los tendría que buscar con una lupa. Yo soy 132, un movimiento espectacular que generó una verdadera revolución en México, que puso en jaque una campaña electoral entera y que hoy en día uno no lo encuentra en ningún lado. Fue fantástico, ¿no? Mientras duró, ¿no? Y otros ejemplos más en donde uno podría decir, bueno, si no hay un modelo organizativo o una expectativa de organizarnos de alguna manera, quizá los mejores modelos, las mejores expectativas se acaban diluyendo en el tiempo. Quizá lo más interesante no es que la organización sea horizontal, sino la comunicación en una organización, sin duda, una organización al final vertical. Parece que nos da mucho miedo decir vertical, que suena muy militar y demás, pero al final Google es una organización
vertical también, ¿no? Y funciona perfectamente y hay tres funciona demasiado bien Google, que también nos espía, by the way, pero bueno. Bueno, nos espía a todo el mundo. Rubén, para terminar, por favor. Bueno, que con el tema de jóvenes en el Partido Popular no voy a perder mucho el tiempo. Cuando quieras vienes a Génova y te cuento los cientos de casos: secretarios de Estado, presidentes de comunidades autónomas, candidatos a presidentes de comunidades autónomas, concejales, alcaldes, que era el Partido Popular. Hombre, tampoco excluyamos a la gente a partir de los 50 a la política. Alguno de los que está aquí se puede sentir ofendidos, me explico. O sea que, en segundo lugar, cuando decías que qué podemos hacer para que los jóvenes participen o se organicen, oye, te puedo contar el caso concreto del IJUVE. Mira, el IJUVE tiene cerca de 30 millones de euros de presupuesto anuales, más otros 10 que proceden de la convocatoria del IRPF, que son las subvenciones que se destinan a entidades con carácter social, de los cuales, exceptuando el capítulo 1 y el capítulo 2, para entendernos todos en cristiano, quitando el personal y el gasto corriente de los edificios, el agua, el mantenimiento, que son unos 12 millones, quedan por tanto unos 28. ¿Vale? De estos 28, 2 millones aproximadamente van en subvenciones de régimen general, que van directamente a las entidades. 10 millones van destinados a entidades a través del IRPF para subvencionar proyectos, con lo cual la gestión directa al final es de las entidades. Nosotros lo único que hacemos es sacar una convocatoria pública a través del Boletín Oficial del Estado que regula a qué se puede destinar ese dinero, pero luego son las entidades las que ejecutan. El CEULAC, que es un centro de referencia nacional de juventud, se dedica a hacer eventos con entidades, es decir, yo te podría decir que cerca del 90% del presupuesto que no está comprometido por gasto corriente o por personal es destinado directamente o es gestionado directamente por las entidades juveniles, por lo cual yo creo que es un buen reflejo de qué se puede hacer o qué herramientas se pueden poner a disposición de los jóvenes para que se organicen. Luego, una cuestión importante que a mí siempre ha generado cierta polémica, la última vez hace poquito en Costa Rica, además, en un foro similar en el que hoy estamos, es que la juventud que militan partidos políticos o las juventudes de los partidos políticos, desde mi punto de vista, también es otra forma de participar. Es que cuando se habla de los jóvenes queremos participar más allá de la política, de los... No, perdón, y el joven que decide participar en un movimiento político o en un partido político, ese le jurimos. Se no puede participar, no puede tener herramientas de participación, su participación vale menos que el que lo hace desde una red social o desde un movimiento social. No, y se lo dice a alguien que ha participado en movimientos sociales y en movimientos políticos y en partidos políticos y que ha estado 10 años militando en Nuevas Generaciones del Partido Popular, que es la organización juvenil del Partido Popular. Entonces, desde ese punto de vista, cuidado con esas reflexiones. En cuanto a la violencia de los jóvenes, al menos en España, creo que era su ideal. El caso que comentaba usted fue un caso muy puntual y además estaban condenados por delitos, es decir, a los 30 y tantos jóvenes que se expulsó estaban condenados en firme, pero considero que es un caso absolutamente residual dentro de la comunidad latinoamericana que está en España, pero ese tipo de organizaciones la tiene con la juventud latinoamericana y con otro tipo de juventudes, es decir, no creo que sea algo exclusivo, ni me parece algo exclusivo de la juventud latinoamericana, ni de verdad que me preocupa o no me preocupa, entre comillas, porque considero de verdad que es residual en cuanto al consumo de drogas. Ya te comentaba, Alejo, que yo creo que el problema está en otro sitio, no en el consumo en sí. Los datos del Instituto de la Juventud de España, del último informe de la Juventud de España, nos dicen que han bajado considerablemente todos los datos, todos los consumos y adicciones de todo tipo de drogas, salvo, incluyendo alcohol y tabaco, salvo en el alcohol, que ha tenido un repunte muy pequeño, casi imperceptible, es decir, prácticamente estamos hablando de los mismos valores que en encuestas anteriores. Y creo que el círculo virtuoso, vuelvo al discurso original, es inversión social, educación, formación y tiempo, porque la situación en México, yo la conozco, es complicada, es lo que planteaba Alejo, es decir, mira, yo os voy a contar una anécdota a la cumbre de jefes de Estado, asistimos a la conferencia de Peña Nieto y Rajoy, y yo de verdad que cuando vi el despliegue en seguridad de Peña Nieto, o sea, era de otro planeta de verdad, ¿eh? O sea, yo decía, bueno, están rodando una película de Hollywood. O sea, 3 blindados, una ambulancia, los bomberos, la policía, el ejército, bueno, algo espectacular. Claro, cuando tú ves que aquí el presidente del gobierno va con su coche, con una escolta por delante y tal, preguntas, a mí me inquietó. Oye, esto, claro, ¿no? La gente que había ahí decía, no, mira, es que eso es lo que pasa, que el narcotráfico en México
mueve suficiente dinero como para que pudieran pagar la deuda externa de México. Entonces, estamos hablando de gente con una capacidad de recursos y unas posibilidades de financiación y, por tanto, de hacer el mal o de atentar tremendas. O sea, claro, es que la concepción es lo que planteaba Alejo, es que son unos parámetros completamente diferentes, mueven muchísimo dinero y, por desgracia, hay sitios donde están situaciones en que los jóvenes es una salida muy fácil, incluso es una elección relativamente sencilla escoger un camino a escoger otro. Entonces, desde ese punto de vista, inversión social, educación y, sobre todo, yo creo que paciencia. El problema es lo que te dejas en el camino, evidentemente, y te entiendo perfectamente.